Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas flores tejidas a crochet. Para ello utilicé lana acrílica, utilicé un ganchillo de 4 milímetros, también vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. También en este caso voy a realizar una flor de color turquesa y con un ganchillo de 4 milímetros y también voy a estar utilizando lana acrílica. Pueden utilizar el hilado que a ustedes más les guste, siempre que adapten el ganchillo al hilado que van a utilizar. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlas? Vamos a comenzar haciendo primero un punto con el hilo y vamos a levantar 5 cadenas de altura. 1, 2, 3, 4 y 5. Con estas 5 cadenas vamos a formar un arito uniendo la primera cadena con la última con un punto deslizado. Vamos a formar un arito y dentro de ese arito vamos a estar tejiendo los puntos. Levanto 3 cadenas de altura, que sería una vareta. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar en total, con estas 3 cadenas que cuentan como la primera vareta, en total 16 puntos altos o 16 varetas, ¿sí? Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta que lleguemos a tejer 16 puntos altos. Una vez que completamos los 16 puntos altos, vamos a ir a la tercera cadena de nuestra primer vareta y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 10 cadenas de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y vamos ahora a contar 1, 2, 3. Dejamos marcado con el dedo, tomamos una lazada y en este tercer punto realizo una vareta. Ahora nos volvemos a este mismo espacio, tomo lazada y vuelvo a hacer otra vareta en ese mismo lugar. Y quedaría así. Ahora vamos a saltar un punto, dejo un punto sin tejer, tomo lazada y en el siguiente espacio o en el siguiente punto hago otra vareta. Y ahora voy a hacer solamente 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tomar lazada, vuelvo a este espacio, me meto aquí y voy a realizar una vareta. Vuelvo al mismo espacio y realizo otra vareta más. ¿Sí? Dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto tomo lazada y vuelvo a realizar un punto alto. Levanto 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo lazada y hago una vareta en este lugar. Tomo lazada y vuelvo al mismo punto y vuelvo a realizar otra vareta. Lo hacemos una vez más. Saltamos un punto, dejo un punto sin tejer, paso al siguiente, tomo lazada, hago un punto alto o una vareta. Levanto ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos lazada y en este espacio vuelvo y hago una vareta. Y en el mismo punto tomo lazada y realizo otra vareta más.
Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta y nos van a quedar 8 pétalos. Ahora aquí estamos llegando al final de la vuelta y nos tendrían que quedar 3 puntos, ¿sí? Porque nosotros ahora vamos a tomar el punto del medio, volvemos a hacer una vareta, hacemos 7 cadenas, tomamos lazada, hacemos una vareta nuevamente en este espacio y volvemos a hacer una vareta en este lugar donde hicimos la vareta al comienzo, volvemos a hacer otra vareta, ¿sí? Y ahora finalizamos la vuelta y vamos a ir a la tercera cadena de nuestra primer vareta y hacemos un punto deslizado. Y aquí hemos finalizado la vuelta número 2. Bueno, ahora les quiero contar que, voy a sacar un poquito la aguja, nosotros vamos a tejer en este espacio, en este, luego en estas cadenas y luego en estas 7 cadenas que hemos hecho, ¿sí? Ahí vamos a estar tejiendo los puntos en esta vuelta siguiente y también en este espacio, en el medio vamos a realizar un punto bajo, ¿sí? Bien. Vamos a llevar esto hacia atrás y nos vamos a poner aquí y vamos a hacer un punto bajo. Levanto 2 cadenas y esto sería, en vez de hacer 3 cadenas de altura, con esto también estamos realizando una vareta. Y ahora aquí envolviendo estas cadenas vamos a hacer 4 varetas más para completar 5, ¿sí? 3, 4, 5 puntos altos. Ahora vamos a seguir tejiendo en esta patita, ¿sí? En esta vareta de aquí. Vamos a girar, vamos a tomar lazada y vamos a tejer en este espacio, envolviendo esa vareta, 4 varetas. Ahora vamos a tejer en esta otra patita, entonces seguimos girando, tomamos lazada y volvemos a hacer 4 varetas. Ahora vamos a tejer en estas 7 cadenas y en esas 7 cadenas directamente pasamos y tejemos 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voy a tomar más hilo y si no entran los puntos corremos un poquito hacia atrás y hacemos el punto número 14, ¿sí? Y así quedaría el punto, el primer pétalo, perdón. Ahora en este espacio del medio vamos a hacer un punto bajo y aquí hemos completado toda esta secuencia, ¿sí? Así quedaría el primer pétalo. ¿Lo hacemos otra vez? Bien. Vamos a tejer ahora donde está esta vareta acostada. Después de hacer ese punto bajo, nos volvemos a meter aquí y vamos a hacer otro punto bajo y 2 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta. Y ahora tomo lazada y siempre envolviendo esa vareta vamos a hacer 4 más en ese mismo lugar.
y vamos a completar 5. 1, 2, 3, 4, me falta una, 5 varetas. Ahora vamos a estar tejiendo en esta vareta de acá. Giramos, directamente tomamos lazada y aquí vamos a hacer 4 varetas. 2, 3 y 4. Ahora vamos a estar tejiendo en esta vareta de aquí. Seguimos girando, tomamos lazada y hacemos 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a estar tejiendo donde están las 7 cadenas, ¿sí? Aquí. Esas cadenas que están aquí, bueno, aquí vamos a tomar lazada y vamos a tejer 14 varetas o 14 puntos altos. Recuerden que pueden correr los puntos, 11, 12. Voy a contar porque no sé si me falta un puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, lo hice bien. Bien. Y aquí ahora cuando finalizamos los 14 puntos altos, nos metemos aquí y hacemos un punto bajo. Y aquí hemos finalizado otro pétalo. Vamos a hacerlo una vez más. Luego de realizar este punto bajo, vamos a estar tejiendo en esta vareta que está aquí. Pasamos haciendo un punto bajo y 2 cadenas de altura. Y ahora, en ese mismo lugar, hacemos 4 varetas más para completar un grupo de 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Ese punto bajo con las 2 cadenas sería nuestra primer vareta, ¿sí? En vez de hacer 3 cadenas de altura, realizamos un punto bajo y 2 cadenas. Vamos ahora a tejer en esta patita de aquí 4 varetas. Ahora vamos a tejer en esta otra patita. Entonces seguimos girando la flor. Tomamos lazada, nos metemos aquí y vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Bien, una vez que realizamos esto, vamos en busca de estas 7 cadenitas y vamos a continuar realizando varetas. ¿Cuántas? 14. Envolviendo esas 7 cadenitas, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14 puntos altos. Este no me quedó bien. Lo voy a hacer nuevamente. Bien. Y sería el 14. Entonces ahora nos ponemos acá y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y así continuamos haciendo esto todos los pétalos. Una vez que hemos completado todos los pétalos, esto queda medio desarmado, que luego lo vamos a acomodar, no se preocupen. Finalizamos eso, hicimos el punto bajo y ahora lo que vamos a hacer son 9 cadenas de altura. Luego del punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer la preparación para hacer luego esta vuelta de pétalos, ¿sí? Bien, vamos ahora a ponernos en este lugar. Vieron que aquí tenemos esto que está aquí, que serían los puntos bajos que hemos hecho en la vuelta anterior, ¿sí? En ese lugar nosotros vamos a ponernos y vamos a pasar el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. Y volvemos a hacer 9 cadenas de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez, lo voy a mostrar con la aguja lanera. En este espacio es fácil de distinguir, ¿sí? En estos dos argollitas que quedan así, aquí vamos a pasar el ganchillo y ahí vamos a hacer un punto bajo. Creo que no se me fueron los puntos, ¿no? No se me desarmó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, están los 9. Bien, vamos a pasar aquí y vamos a hacer un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez. En este espacio, donde están estos dos argollitas aquí, las identificamos y vamos a hacer nuevamente, pasamos el ganchillo por ahí y hacemos un punto bajo. Y 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer en los 8 espacios. Una vez que completamos toda la vuelta, hicimos todos estos arcos en preparación para la próxima vuelta, vamos a encontrarnos con el punto bajo que hicimos aquí, ¿sí? Donde comienza nuevamente otro arco de 9 cadenas. En este punto bajo nos vamos a poner con el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí hemos completado toda esta vuelta. Ahora vamos a comenzar a tejer en estas cadenas, en estas 9 cadenas envolviéndolas, vamos a hacer el pétalo este que sería el que finaliza la flor. Primero comenzamos haciendo un punto bajo, seguida de una media vareta. Ahora 3 varetas, 1, 2, 3. Y ahora 2 varetas dobles. Aquí ya hemos completado medio pétalo. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas de altura y nos vamos a volver aquí y vamos a hacer un picot con un punto deslizado.
Ahora hacemos lo mismo en espejo. Tomo lazada doble y comienzo realizando 2 varetas dobles. Y 3 varetas. Ahora una media vareta y un punto bajo. En total son 7 puntos, ¿sí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 7 en uno de los lados y 7 en otro de los lados. Y luego, en el centro, se hace un picot de 3 cadenas, ¿sí? Bien. Una vez que finalizamos ese pétalo, comenzamos con el otro. Directamente pasamos al siguiente arco y hacemos un punto bajo, una media vareta, 3 varetas, son 1, 2, 3, 4, 5 y ahora hacemos 2 varetas dobles. Tres cadenas al aire para hacer un picot, vuelvo aquí y con un punto deslizado cierro. Ahora volvemos haciendo lo mismo pero en espejo. Comenzamos con 2 varetas dobles, seguidas de 3 varetas, a ver si hice bien, 1, 2, 3 varetas, ahora una media vareta y un punto bajo. Completado el segundo pétalo. Lo hacemos una vez más. Voy a buscar más hilo. Bien. Directamente nos pasamos al arco de 9 cadenas y comenzamos con un punto bajo, una media vareta, 3 varetas, 1, 2, 3 y 2 varetas dobles. Hacemos 3 cadenas al aire y con estas 3 cadenas realizamos un punto picot que cierra con un punto deslizado. Y volvemos haciendo lo mismo en espejo. Primero 2 varetas dobles, tres varetas. Recuerden que vareta y punto alto es lo mismo, ¿sí? O 3 puntos altos. Y hacemos ahora una media vareta. No quiso enganchar los 2 hilos. Y un punto bajo. Y también recuerden que en cada uno de los lados tenemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Así que ustedes, si necesitan contar, saben que en total tenemos aquí para estos pétalos 14 puntos, ¿sí? Van cambiando los puntos, pero sepan, 7 en uno de los lados y 7 en otro de los lados. Luego, 3 cadenas de altura, que serían el picote en el centro. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta.
Cuando hemos completado todos los pétalos, lo que vamos a hacer es meternos en este espacio y hacer un punto deslizado, pero vamos a cortar el hilo. Vamos a sacar este punto hacia arriba y luego vamos a llevar este hilo hacia atrás y el cierre lo vamos a hacer atrás, ¿sí? Porque así tiene una mejor terminación. Vamos a cerrar esto con aguja lanera. Hacemos nudito y escondo esto con aguja lanera para que quede una mejor terminación. Y luego les muestro cómo quedó esta hermosa flor. Y aquí estaría finalizada esta hermosa flor. Recuerden que siempre que terminamos de tejer algo, luego tenemos que acomodar un poco porque como toqueteamos tanto, dando vueltas para acá, para allá, para tejer la flor, un gran y lo que sea, luego tenemos que ir acomodando la pieza, ¿sí? Así que van acomodando los pétalos y todo eso luego de tejer lo que tejan, ¿sí? El proyecto que tejan. Espero que les haya gustado. Es una flor muy hermosa. La pueden usar para decorar un cojín, la pueden utilizar para realizar guirnaldas, para decorar en Navidad, si ustedes la realizan de color rojo, o utilizan color blanco, color verde, o sea, utilizan los colores navideños y pueden hacer muchas para decorar. También pueden ponerle un colgante y colgarlas también en el arbolito, como ustedes quieran. Son muy hermosas y como vieron son fáciles de tejer, ¿sí? Se tiene que prestar atención, pero son fáciles de tejer. Bueno, les voy a mostrar esta, miren qué bonita que quedó. Les voy a mostrar esta otra, de este color, miren lo bonito que queda, muy preciosa. Esta, muy hermosa también. Y esta, que es de color salmón, quedó muy muy bonita también. Pueden realizarla, como ya les dije, con cualquier tipo de hilado, el grosor que ustedes quieran. Como vieron, estas están tejidas todas con un ganchillo de 4 milímetros y con lana acrílica, pero la pueden tejer con hilado de algodón, cashmirón de verano, lo que ustedes quieran y con el material que a ustedes más les guste, que tengan en su casa o que estén más acostumbrados a tejer. Les doy muchas gracias de corazón. Gracias por suscribirse al canal, gracias por ver los videos, gracias por compartirlos, gracias por sus bellos y amables comentarios. Les vuelvo a contar que tejo videos para las personas que tejen con la mano derecha y para las que tejen con la mano izquierda. Gracias de corazón, espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.